Misma área, el gran anfitrión de este día, el maestro Juan Antonio González Hernández. ¡Bravo! El invitado especial en este asesor educativo de la SEP Federal, el maestro Darío Carmona García. ¡Bravo! Es nuestro invitado especial, pero además es el anfitrión de este lugar en donde estamos todos trabajando desde este momento, el maestro Andrés García Castillo, quien es director general del Benemérito Instituto Normal del Estado. Gracias, maestro. Tenemos invitados también, especiales por supuesto, representantes de la Secretaría de Educación Pública del Estado y de las representaciones sindicales de nuestro Estado. Si me permiten un momento más, adelante daré el nombre de los que nos acompañan en este día, en esta representación. Vamos a pasar ahora a este inicio de comentarios que tienen que ver con la participación de todos los presentes, pero habrá un preámbulo de encuadre. Entonces, la experiencia como maestro y sus funciones en la administración educativa lo caracterizan como persona que promueve, gestiona propuestas importantes de cambio en favor de quienes forman parte del sistema educativo, no solo de Puebla, sino hasta el ámbito nacional. Viene ante nosotros el maestro Darío Carmona García para hacer el... Bueno, me da mucho gusto, amigas y amigos maestros, saludarles en este marco importante convocado por un hombre que conozco de hace muchos años, compañero maestro, hoy representante de Puebla, legislador federal, con las compañeras diputadas y diputados. Quiero pedir un aplauso para Juan Antonio González primero. No solamente es un diputado federal, sino que además ha sido designado, encargado por el gobernador electo Alejandro Armenta, coordinador de la fracción de Puebla. Así es que, compañero maestro, mucho trabajo que hacer por ahí. Saludo a las diputadas, mucho gusto en verlas. Tendrán un trabajo enorme que hacer ahí en la Cámara. Y desde hoy, en estas reflexiones que pretendo hacer, seguramente van a decir, ¿para qué nos invitaron? Pero bien. Y saludo a las autoridades de la Secretaría, compañeras, compañeros de los niveles educativos, de las representaciones sindicales, por supuesto, a la maestra Claudia Luna Salgado, que está en la organización, por donde quedó Claudia. A la gracias, Claudia, por la invitación. Y a entrañables compañeros. Primero hago la aclaración, la debo hacer porque prefiero siempre hacer las cosas así. No soy asesor de la CEPFERA, fui asesor del secretario Esteban Moctezuma y ha sido un periodo importante de un orgullo permanente por esa invitación. Desde previo a la campaña de que hoy casi termina la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, fui invitado con un grupo de trabajo a diseñar el programa educativo federal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en el proyecto se trabajaron muchas líneas que tuvieron que ver sobre todo con tres compromisos que hizo en su momento el presidente. Recontratar a los cesados de la reforma de Peña Nieto, cambiar la reforma que no era reforma y regresar el derecho laboral a los trabajadores. Y ahorita lo voy a explicar un poco este tema. Entonces, estoy aquí con el orgullo de ser poblano y de apoyar en lo que pueda a este proyecto.
El Sistema Educativo Nacional es un laboratorio de muchas prácticas académicas, tecnológicas, políticas laborales, presupuestales y de evaluación, que de una u otra manera en el tiempo a quienes afecta o medianamente beneficia es a los trabajadores de la educación. Muy poco a los alumnos en el contexto de desarrollo y en mucho menor medida a los padres de familia. Y aquí hago un paréntesis. Hemos perdido tiempo en hacer cada vez más aliados a los padres de familia de los maestros y de la autoridad. Hay un programa especial del presidente que se llama La Escuela es Nuestra, que hay que mantener y trabajar, pero vincular todavía mucho más a los padres de familia. A lo largo de toda esta historia educativa y desde el reconocimiento a los derechos laborales, primero, y luego sindicales de los trabajadores, es que fueron arribando esquemas que en su momento auxiliaron para una especie de autogobierno y autoevaluación que contenía, pero ayudaba a las promociones, los cambios o ascensos. Alguien, ayúdenme, levanten la mano si se acuerdan del denominado escalafón. Algunos ya no les tocó, algunos sí. Pero el escalafón que conocí en su tiempo permitía a las escuelas, a los directores, a las comunidades escolares saber quién tenía más estudios, quién tenía menos estudios, a quién le tocaba la promoción, a quién no le tocaba la promoción. Y en el funcionamiento de ese autogobierno, digamos, las cosas caminaban. Se abusó seguramente, sí, pero había un esquema. Ahora bien, ¿cuál es la problemática en general? Y yo no quiero abundar en el UCICAM, ya vendrán quienes hablen de ello. Escalafón, carrera magisterial, servicio profesional docente, la ley para la mejora de la educación, Mejoraedu, y esta que nos llevó al UCICAM. La actual encrucijada, por tanto, y destaco lo siguiente para nuestras compañeras diputadas y por supuesto el diputado, es el compromiso nacional de nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que asume como compromiso con el magisterio cambiar de manera radical el actual modelo de UCICAM. Ese es un tema que ya tiene una política de definición. No habla de dejarlo igual, cambiarlo radicalmente. Y entonces, ¿qué implica? Analizarlo, revisar las partes que sean estratégicas, pero también las partes que no se pueden mantener porque de una u otra manera están afectando a los trabajadores de la educación. Situación que también nuestro gobernador electo, Alejandro Armenta, asumió con los trabajadores de la educación en Puebla en la campaña y que posteriormente se ratificó ya en la entrega de la constancia de mayoría con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora bien, la problemática que nos lleva desarrollar un nuevo modelo de ingreso, reconocimiento, promoción y ascenso para los trabajadores de la educación. ¿Qué está fallando? Primera reflexión que le insisto, le pido a las diputadas y diputados nos ayuden a revisar esto desde su posición. Cuando se creó carrera magisterial, se plantearon nuevas categorías asociadas al sueldo base denominado 07. Hoy, luego de muchos años, los que siguen cobrando carrera magisterial, ahora aparece, corríjanme si estoy equivocado, como K1, K2, K3, K4. Se eliminó todo el texto de carrera y existe la literal K para pagar. En el catálogo de categorías y política salarial que determina quién, no lo determina la SEP, ojo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, ¿quién tiene que estar en la mesa en esta revisión? Hacienda. Si no, estaremos perdiendo tiempo en discusiones, porque quien tiene que determinar los cambios y aceptar los cambios es Hacienda. Hace muchos años, cuando estudiamos aquí en la Normal, soy orgulloso egresado, soy de la primera generación de bachillerato. Llegué y nos cambiaron el plan de estudios y entonces nos dijeron, ya no van a ser 4, van a ser 7 años. Y cuando me dieron mi primer nombramiento, como a muchos de mis compañeros, el nombramiento dice profesor, no dice licenciado. Y después cuando preguntamos, bueno, ¿por qué no dice licenciado?
porque Hacienda nunca cambió el catálogo de puestos. Lo mismo pasa con las enfermeras que se hicieron nivel licenciatura y no dice licenciada en enfermería el nombramiento, dice enfermera general. Entonces, Hacienda tiene una parte importante que ver con estos cambios entonces. Reflexión: si en la creación del nuevo modelo no participa Hacienda, repetiremos los largos procesos de desgaste y negociación de recursos como sucedió en su tiempo con carrera magisterial. Pasaron literalmente más de 10 años hasta que empezara Hacienda a reconocer las cargas financieras que implicaba el pago de carrera magisterial. Luego del censo educativo en 2013, en la reforma educativa de Peña Nieto, y con la creación de la Ley del Servicio Profesional Docente, se dieron 3 golpes serios al proceso de planeación. Primero, eliminaron la programación detallada de plazas, justificando que había muchas vacantes. Entonces dijeron, bueno, que todo se pague con vacantes, pero se les olvidó las promociones naturales, las nuevas creaciones, las promociones de horas, los ascensos. Segundo, se decretó, y esto es lo más importante, la mayor violación al derecho laboral al eliminar la basificación de plazas, pasando en ese periodo de 6 meses un día, como estaba en el artículo 123 constitucional, a la evaluación sujeta a 2 años, sin responsabilidad para la SEP, y que solamente se jugaba con el tema de la permanencia. Vino el sismo de 2017, se suspendió la evaluación y en todo el país quedaron, perdón la expresión, volando 120,000 trabajadores que sus nombramientos decían interino limitado y por lo tanto no tenían la plaza basificada. El primer proyecto que nos pide realizar con el presidente López Obrador es revisar las condiciones legales. Le presentamos al secretario Moctezuma el análisis de cómo poder ayudarlos y en los primeros meses de toma de protesta al presidente presentamos a la Cámara la modificación del 123 y se regresa la basificación 6 meses un día a partir de que toma posesión el presidente López Obrador. Yo les pido un aplauso por ese esfuerzo que se logra en los primeros meses de gestión del presidente. Y por supuesto, en su tiempo con el secretario Esteban Moctezuma. Es un cambio radical porque le regresó a los maestros el derecho laboral que la reforma previa les había quitado. Tras la ley de coordinación fiscal, que es el tercer golpe, se señaló que la retroactividad máxima para ocupar plazas sería de 45 días y eso nos lleva a un concepto que no acaban de entender, perdónenme si lo digo, en todo el país, porque he recorrido casi todos los estados y no se entiende que entre que se da la incidencia, Hacienda puso como tope 45 días para volver a ocupar la plaza. Pero la trampa que tiene el FONIO es que si no ocupa la plaza la entidad, se congela y se la lleva a Hacienda. Otra vez, no se la lleva a la SEP, no se convierte en economía de la SEP, es economía federal. Y eso se decretó desde 2014 junto con la reforma del servicio profesional docente. Entonces, ¿qué tendría que suceder? En la reforma, yo no digo que quiten los 45 días, sino que unifiquemos los criterios nacionales de operación para que las plazas no se congelen. Hay miles de grupos sin atención porque estamos secuestrados en un proceso administrativo engorroso, que si pasa, que si no pasa, que si hizo el examen, que no hizo el examen. Si una persona tiene la titulación porque salió de una normal, tiene todo el derecho de ocupar una plaza, aunque después se nivele, y eso ha pasado toda la vida. Pero privilegiamos el trámite y ¿saben qué se nos olvida? No atendemos los grupos. Esa tendría que ser una prioridad en la revisión de la ley, que hago muy respetuosa a las diputadas y diputados, para que lo pongan como texto: prioridad la atención de los niños, no el trámite. Relevancia entonces: hay casi 2 millones de trabajadores de la educación, no hay uno que no aspire a mejorar sus condiciones laborales y salariales. Por lo tanto, crear un nuevo modelo de ingreso, promoción y reconocimiento debe, entre otras cosas, 1,
ser integral, que tendrá que llegar a todos con la misma equidad. Maestros indígenas, de telesecundarias, de el nivel que sea. Aquí aprovecho para saludar y decir lo siguiente a los amigos de Telebachillerato. El gobernador Alejandro Armenta pidió ya un diagnóstico sobre ese modelo para efecto de llevarlo a la Secretaría de Educación Federal y, por supuesto, también a las diputadas y diputados de Puebla. No es el único modelo, también está por ahí el tema de las plazas de convenio federal para efecto de hacer un proceso de gestión. Una presupuestación multianual, por una razón: el calendario escolar no es el mismo de Hacienda, y en diciembre Hacienda barre todo y le dice a los estados: si lo ejerciste bien, y si no, viene de regreso. Pero están en curso la segunda parte del ciclo escolar. Entonces el presupuesto multianual no debería tener límites para su ejercicio, para que las entidades puedan responderle a las maestras y los maestros. Ya casi termino, amigos. No, es que me estoy peleando aquí con la tecnología. Basar el nuevo modelo en una combinación de escalafón, reconocimiento del desempeño, por supuesto la antigüedad, los resultados escolares y comunitarios, las mejores prácticas educativas desarrolladas en la comunidad. Esto lo destaco: reactivar las relaciones bilaterales plenas. Tienen que participar el sindicato, los sindicatos. Las convocatorias no pueden ser unilaterales. Si hay 2 millones allá trabajando afuera y hay funcionarios por entidad, son 32 secretarios, tiene que haber equilibrio en las determinaciones políticas. Instaurar un modelo permanente de asistencia, ojo, legal y laboral, para armonizar la interpretación y aplicación del derecho de los trabajadores, que este es el gran fallo. ¿Se acuerdan en la reforma Peña Nieto, a quienes les hicieron las promociones, que les pidieron que renunciaran a la categoría anterior para darles la que seguía? ¿Y qué sucedió? Que cuando vinieron los procesos de revisión de antigüedades, les decían: tú renunciaste a la plaza por una errónea interpretación de la ley de servicio profesional docente, como está pasando ahora con la de UCICAM en todo el país. No es un tema de ley, ojo, es un tema de interpretación de su aplicación. Para terminar, entonces, insisto, tiene que ser un proceso donde participe ¿quién? SED federal, de manera abierta. Hay un compromiso de la presidenta y de los gobernadores. Entonces no tiene que haber cerrazón. No es saber quién gana, es vamos a beneficiar a los maestros y a las comunidades. La prioridad tiene que ser la atención de los niños. Segundo, tiene que haber un enorme respeto al magisterio. El último frente de batalla, el más grande que tiene este país, son las y los maestros. Están en medio de un conflicto serio, social, político, económico y de seguridad, y hay que apoyarlos. Hay comunidades hoy donde en estados los halconcitos ya ni le piden permiso al maestro para salirse, porque tienen que cumplirle a los narcotraficantes para estar vendiendo drogas en comunidades, en estados muy complejos. Entonces, respetar a los maestros, auxiliar a los maestros, ver por su promoción, que sea integral el modelo, pero sobre todo, para terminar, les diría: aprovechemos la voluntad política que ha mostrado nuestra presidenta, porque haber hecho el compromiso ya con los maestros, con el sindicato, en Puebla, que lo haya hecho ya también nuestro gobernador Alejandro Armenta, y decir: vamos hacia adelante a revisarlo. Hay que, perdón la expresión, hay que ponerle las aceritas al árbol y que todo mundo encuentre el área de oportunidad que está buscando. Insisto, todos merecemos la oportunidad de prepararnos y recibir el dinero que por nuestra preparación se desempeña. Así es que, amigas y amigos, diputados, diputadas, tienen en sus manos la oportunidad de no solamente ver por Puebla, porque el tema como diputados federales no ven solo Puebla, tener una agenda abierta, trabajar porque lleguen estas propuestas donde tienen que llegar, y sí insistir, SED federal,
Hacienda, las Secretarías de Educación de los estados, las representaciones sindicales, las Secretarías de Finanzas, que luego son las que traban el tema. Ya llegó el dinero y no te lo dan. Tiene que haber también un entendimiento que si hacer le da pulmonía, finanzas no tiene forma de sobrevivir porque el tema es financiero, es presupuestal. Así es que, amigas y amigos, son estas simples ideas. Sé que traen ustedes enormes y muy ponencias de mucha calidad que me permitieron los organizadores hacer algunas lecturas simples, no a profundidad, y simplemente les invito pues a que lo hagamos con esa reflexión. En los últimos años todavía me tocó la instrucción presidencial de ir a una entidad complejísima. Me mandaron a federalizar la nómina de Michoacán. Regularizamos 29,000 plazas de maestros que no cobraban a tiempo. Y lo primero que hicimos fue poner como prioridad sentarnos con Hacienda. No podíamos hacer nada en Michoacán si Hacienda no reconocía que a los maestros los tenía fuera de presupuesto. Nos tardamos 2 años, pero se le entregó al señor presidente la federalización de Michoacán. Faltan algunas plazas, pero se regularizaron 29,000. Después fuimos a San Luis Potosí, ahí es un tema de telesecundarias, a los que la interpretación de nuevo de la ley del servicio profesional docente les quitó las horas de fortalecimiento curricular a 4,000 trabajadores. No se las dio y no se las quiere dar, pero hay una política nacional en donde sí está en el catálogo de la Ciudad de México que a todos los maestros de telesecundaria se les reconoce las horas de FC. De manera que la interpretación es el problema, a veces no es el texto diseñado, es cómo lo interpretan quienes lo tienen que llevar a la práctica y darle respuesta, que es lo más complicado, darle respuesta a las maestras y los maestros. Muchas gracias por permitirme estas reflexiones, querido diputado, amigo, y decirles que soy su aliado, esté donde esté. Mi trabajo siempre ha sido la educación. No me ha gustado tampoco buscar otras cosas, porque no es ese escenario. Y desde aquí también les los digo, aprovechando el espacio, me da mucho gusto la designación que ha hecho el gobernador Armenta del maestro Manuel Viveros, un maestro que conozco de muchos años, un compañero de educación indígena, y hay que apoyarle, y hay que respaldarlo, y hay que darle la oportunidad de que pueda hacer los cambios que requiere el sistema educativo de Puebla. Puebla lo merece, Puebla no puede no dar esos pasos, y desde ahora les digo, que esté donde esté, siempre seré un aliado del magisterio, porque de aquí soy, yo no vengo de otro lado, mi vida ha sido esta, y las pocas veces que me ha tocado servir aquí, ha sido con honor, con responsabilidad, y sobre todo con compromiso de que a Puebla le vaya bien. Sé que con nuestras diputadas y diputados que hoy dan un gran paso, eso puede ser realidad, y que Puebla esté a la vanguardia en estos cambios que se hagan a las modificaciones que ha planteado la presidenta y que ha planteado Alejandro Armenta aquí en Puebla. Muchas gracias a todos. Nuevamente el aplauso para el maestro Darío. Muchas gracias por estas reflexiones importantes que hoy nos presenta en nuestro evento. Y voy a